Muy bien. Entonces, el diseño por resistencia a esfuerzos de corte, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en cualquiera de la bibliografía que nosotros les hemos sugerido, en el libro de Moller, como en el libro de Orler y Donini, ¿sí? Tienen presentado el tema. Lo mismo en el libro de Leonhardt, tienen el desarrollo, si se quiere, histórico de las principales teorías que explican la absorción de corte en vigas sometidas a flexión y corte, porque bueno, está claro de que son esfuerzos que se presentan en conjunto, ¿sí? Y bueno, y hablo del desarrollo histórico porque es importante para llegar a las teorías actuales que adoptan los reglamentos, entender que antes del siglo XX se pensaba que las fallas de corte en un material frágil como el hormigón se debían a tensiones rasantes, a corte puro, digamos, en el hormigón armado, ¿sí? Cuestión que, bueno, en pocos años en realidad, y por la influencia de estos dos ingenieros, de Ritter y de Merz, se fueron abandonando, porque, bueno, como es usual, el comportamiento del hormigón armado frente a distintos tipos de esfuerzos se considera teniendo en cuenta el estado de fisuración. Entonces, justamente Ritter introduce que ya lo conocen a Ritter, ustedes seguramente habrán escuchado hablar de Ritter en la materia de estabilidad, el método gráfico para el cálculo de esfuerzos de tracción y de compresión en reticulados. No sé si lo han visto, si lo siguen dando en estabilidad, por lo menos como una referencia. Ritter, en este caso, lo que tiene que ver con la aplicación al cálculo en hormigón armado, presenta una teoría designada con el nombre de analogía del reticulado, con el cual se pueden calcular los esfuerzos de tracción, ¿sí?, en el alma de la viga para el cálculo de las armaduras que toman el esfuerzo de corte. Merz, más tarde, más adelante, confirma los supuestos de Ritter, pero además presenta la idea o desarrolla la idea de la resistencia a compresión añadida, o que va en conjunto, digamos, con las tensiones principales de tracción y que eventualmente puede producir una rotura por compresión excesiva en el alma de la viga. Antes de avanzar con esta teoría clásica, de alguna manera teoría inicial, si se quiere, que tomamos como base, ¿sí?, que es la teoría de Ritter-Merz, vamos a considerar la descripción del estado tensional en distintos puntos o en distintas secciones de una viga. Y supongamos en este sentido, o recordemos lo que veíamos en resistencia de materiales para materiales homogéneos. En resistencia de materiales, nosotros veíamos que, por ejemplo, en un elemento diferencial, en un cubito diferencial, donde, digamos, en la sección en estudio teníamos esfuerzos de momento flector y esfuerzos de corte, como consecuencia del momento flector, esto es, materiales homogéneos, teníamos tensiones normales. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo una viga sometida a flexión y corte en esa sección, ¿sí?, donde tengo, no sé, sección 1,1, en esa sección tengo un momento M1 y un esfuerzo de corte Q o B, como lo vamos a llamar acá, Q sub 1. Debido al momento flector, materiales homogéneos, podemos calcular las tensiones normales, ¿sí?, ley de Navier, momento por distancia de la fibra sobre el momento de inercia. Y las tensiones tangenciales debidas al esfuerzo de corte. Esto si fuesen materiales homogéneos. La expresión de Collignon-Kouraski, que nos dice, bueno, corte por momento estático sobre el producto del ancho de la sección,
por el momento de inercia. ¿Se acuerdan ustedes que si era sección rectangular tenían una distribución según una parábola de las tensiones tangenciales a lo largo de la viga? ¿Sí? Esto debido al momento flector y esto debido a esfuerzo de corte. ¿Estamos? Entonces, en este puntito de acá o en este de acá, teníamos un estado tensional como el que acá está esquematizado, es decir, ampliarlo por acá, pero si es un elemento que está en la parte superior, hay tensiones de compresión. Fíjense que acá la viga tiene un apoyo en el extremo derecho. Y vamos a tener tensiones tangenciales, ¿sí?, que tienen este signo y que saben ustedes que suceden además o se presentan en planos perpendiculares de acuerdo a las conclusiones de Cauchy. Tensiones tangenciales y tensiones normales. Esto para un elemento tal como el A, ¿no?, elemento A, en tanto que para un elemento tal como el, llamémoslo B, ¿no?, por acá por debajo del eje neutro si ustedes quieren, van a tener tensiones normales de tracción, ¿sí? Y bueno, lo mismo, tensiones de corte, que son las tensiones tau. Calculan en teoría con la expresión de Colli. Ese mismo estado tensional, esto es en el punto B, ese mismo estado tensional compuesto por tensiones normales y tensiones tangenciales se puede reexpresar en términos de tensiones principales. Entonces, bueno, acá está extraído justamente hablar de un estado tensional en términos de normales más tangenciales o de tensiones principales, ¿sí?, es absolutamente equivalente. Entonces, en el punto B vos tendrías esto o tendrías esto, normales más tangenciales o directamente tensiones normales, una de tracción, ¿sí?, y otra de compresión. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo sucedería en el punto superior que yo lo designé con A. Este estado de acá sería equivalente, normales más tangenciales, al que aparece acá esquematizado. ¿Vale? Pero bueno, nosotros sabemos en el material que estamos estudiando, que es el hormigón armado, bueno, en particular en el caso del hormigón, lo venimos diciendo desde el primer día, que resulta que las tensiones en tracción que puede absorber sin fisurarse son muy bajitas, es decir, ni bien se supera determinado valor, se rompe, se fractura el hormigón, ¿sí? Y eso efectivamente sucede, ¿tá? Entonces, en particular, si me fijo aquí en un punto tal como el B, la dirección e inclinación de las tensiones principales de tracción, es esperable que una fisura, porque se exceda, acá vamos a llamarlo a esta con sigma 1, tensión principal de tracción, en tanto que la perpendicular la llamamos sigma 2, como hacían en resistencia de materiales, ¿sí? Digo, si sigma 1, tensión principal de tracción en el punto B, supera la resistencia de tracción del hormigón, que depende de la calidad resistente del mismo, ¿qué va a pasar? Se va a fisurar. Y la fisura se va a presentar en un plano perpendicular a la dirección de la componente de tensión. Entonces, vamos a trazarlo acá de manera aproximada, la fisura tendrá que tener más o menos una configuración como esta que les estoy presentando aquí. La fisura esperada va a ser perpendicular aproximadamente a la dirección de sigma 1. ¿Por qué? ¿Quién la produce? La tensión de tracción. ¿Está bien? Eso, teniendo en cuenta la configuración o la descripción tensional en términos de tensiones principales. Y considerando que el hormigón tiene muy bajita resistencia
a tracción y por tanto se fisura allí cuando se supera esa tensión. ¿Y qué dicen los ensayos? ¿Qué dicen, o qué muestran los ensayos? Bueno, les muestro acá lo que sucede con los ensayos. Con los ensayos, ¿sí? En donde justamente visualizamos la conformación de las fisuras, bueno, acá tienen una viga en el dibujo, o en la fotografía, típica, digamos, para un ensayo de esfuerzos de corte en el hormigón armado. Los ensayos de corte en hormigón armado se realizan por, digamos, en vigas que están solicitadas por cargas concentradas equidistantes de los apoyos, y de igual magnitud. Entonces, no sé si se alcanzan a ver, aquí están los dispositivos que aplican las cargas exteriores. ¿Está bien? Y fíjense cómo se desarrollan las fisuras. Esta es una viga que en particular solo tiene internamente, armadura longitudinal en la zona inferior, que es la zona de tracción. Bueno, fíjense, las fisuras son inclinadas, las fisuras son inclinadas cerca de los apoyos. Bueno, acá efectivamente fracturó, acá efectivamente fracturó en esa zona. ¿Ah? Lo cual, digamos, confirma lo que yo les decía antes al respecto de esta idea de pensar el estado tensional en términos de tensiones principales de tracción y las sigma 1, las principales de tracción, como las responsables de las fisuras que se conforman en el material. ¿Sí? Entonces, todas las primeras teorías tenían en cuenta justamente este aspecto. ¿Sí? Eso por un lado, y bueno, y cercana, digamos, a esta fisura inclinada, podrá desarrollarse otra fisura más o menos parecida, también conformada por las tensiones de tracción que superan la resistencia del hormigón. Ese mismo esquema que nosotros trazamos acá para un punto arbitrario o en una sección arbitraria A, donde identificamos los puntos A y B, lo podemos hacer para cualquier otra sección distante, digamos, del apoyo de la viga. Ustedes saben que uniendo puntos en los cuales tenemos iguales tensiones principales de tracción y de compresión, obtenemos lo que se llaman las isostáticas de tracción y de compresión. ¿Se acuerdan de resistencia de materiales? No sé si se alcanza a ver. Acá tienen el elemento donde hice la composición, está chiquitito acá, no se alcanza a ver, tendría que hacer un zoom, pero se hace la composición para un elemento arbitrario, y para varios puntos, ¿sí? en distintas coordenadas, y después se unen los puntos en los cuales tenemos igualdad de tensiones principales de tracción o de compresión. ¿Sí? Estas curvas son las isostáticas de tracción o de compresión, que tienen la particularidad de que se cortan a 90 grados entre sí. Bueno, ustedes ya saben desde resistencia de materiales que las tensiones principales se sitúan en planos a 90 grados, planos perpendiculares entre sí. ¿Tá? ¿Se entiende lo que voy diciendo o no? Entonces, para otro elemento, digamos, diferencial similar a este de B, vamos a tener también una conformación similar de tensiones principales de tracción que podrán originar una fisura, digamos, más o menos parecida a esta. ¿Sí? Entonces, entre fisura y fisura tenés una zona maciza, si se quiere, de hormigón, una zona maciza de hormigón sin fisurar, que estas teorías que proponían Ritten y Mercia ya por inicios del siglo XX, pensaban como una zona, como una biela, ¿sí? sometida a los esfuerzos de compresión o resistiendo, acuérdense, ¿sí? acá tenemos tensiones de tracción, en las que originan las fisuras, y entre fisura y fisura una sección maciza, entre comillas, ¿sí? que resiste ¿qué cosa? Las tensiones principales de compresión, la sigma 2. Entonces los primeros modelos, ¿sí? planteaban justamente
la existencia o la conformación de un reticulado interno. Un reticulado interno, ¿sí? Digo esto para ir pensando los distintos elementos que configuran la resistencia del corte. Un reticulado interno en donde estas barras que están acá con líneas punteadas son esas bielas, entre comillas, ficticias, comprimidas, las que nos quedan confinadas entre fisuras y fisuras. Y ya sea, bueno, acá esquemáticamente están trazados en posición vertical, pero para absorber justamente, adecuadamente, y coser la fisura, absorber adecuadamente la sigma 1, ¿qué es lo que veníamos haciendo hasta acá cuando la resistencia a tracción del hormigón era insuficiente? Colocábamos acero, ¿se acuerdan? Lo que dijimos en la primera clase, bueno, en las zonas donde hay tracción colocamos acero. Como comenzamos analizando el caso de la flexión, donde, digamos, identificamos zonas comprimidas, zonas traccionadas, las barras adoptaban una posición longitudinal. Si la viga es de eje recto horizontal, bueno, las barras se disponen horizontalmente. Bueno, acá resulta que si las disponemos siguiendo las trayectorias principales de tracción, las barras de acero van a tener, ¿sí?, una posición inclinada respecto del eje horizontal. Por eso, las barras de acero, en muchos casos, en las zonas donde el esfuerzo de corte es importante y por tanto se inclinan las tensiones principales de tracción, pueden disponerse o suelen disponerse inclinadas respecto del eje horizontal. O, eventualmente, se pueden disponer también verticalmente. Constituyendo en este caso lo que se denomina con el nombre de estribos. Los estribos, ¿sí?, justamente absorben parte de esa fuerza inclinada de tracción. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Va cuadrando ahora esto de por qué disponer estribos en las vigas de hormigón o por qué levantar barras que hacia los apoyos se inclinan. Esas barras longitudinales que disponemos para la absorción de la flexión o del momento flector, ¿sí?, el momento flector disminuye hacia los apoyos, por tanto dejan de ser necesarias en la medida que disminuye el momento flector, van adoptándose o utilizándose para adaptarse a las trayectorias de las tensiones principales de tracción. Entonces esas barras longitudinales se doblan, se pueden doblar, ¿sí?, hacia las zonas cercanas al apoyo, donde las tensiones principales de tracción son inclinadas, teniendo entonces configuraciones de este tipo. O, ¿sí?, disponiendo, en lugar de disponer barras en posición inclinada, barras directamente verticales, ¿sí?, que configuran los estribos. No sé si tengo alguna fotografía más adelante, si no, bueno, la recuperaremos en su oportunidad. Bueno, no la tenemos ahora. Pero bueno, los estribos se diseñan para justamente esa fuerza, esa componente de esta fuerza inclinada. De ahí surge justamente la idea de este reticulado ficticio o reticulado ideal para el cálculo de las tensiones internas. Las de tracción, diseño de las barras de acero, y las de compresión, ¿sí?, que son absorbidas por esas bielas ficticias que se conforman entre zonas fisuradas. De ahí surge la idea del modelo del reticulado. ¿Bien? Bien. Entonces, siguiendo con esta idea, esto se aplicó durante mucho tiempo, esto del modelo del reticulado, y de hecho, vamos a ver dentro de un rato, no sé si lo vamos a ver hoy o quedará pendiente para la clase que viene, que para el cálculo de las armaduras, nuestra norma actual dice, bueno, podemos aplicar el modelo del reticulado. Apliquemos el modelo del reticulado para el cálculo de la sección de armadura. Ya después vamos a presentar las expresiones, que son muy sencillas y tienen que ver con el desarrollo de las ecuaciones de equilibrio. Para avanzar también,
digamos que una viga sometida a flexión y corte, ¿sí? De acuerdo a la resistencia a cada uno de estos esfuerzos, puede presentar distintos tipos de rotura y que son los que tienen esquematizados en esta figura, ¿sí? Pueden presentar roturas por flexión pura, tales como la que tienen en esta posición número 1, ¿sí? Que se alcanzan cuando el acero llega al límite de elasticidad y tiene una gran deformación, ¿sí? Esto es una viga, fíjense que está apoyada, sometida por dos cargas concentradas, equidistantes de los apoyos, pero bueno, si tuviéramos otro tipo de cargas, vale también el análisis, ¿sí? Las barras que soportan la tracción para el mecanismo de flexión que veníamos analizando están dispuestas acá en posición inferior, ¿tá? Entonces, la rotura se inicia por el hecho de que las barras de acero alcanzan un gran nivel de deformación, ¿sí? Acá en la zona, digamos, de máxima flexión, que sería la zona entre cargas, se desarrollan las fisuras de flexión, que fíjense tienen conformación vertical, ¿sí? Una vez que esto se empieza a fisurar esta zona de tracción en el hormigón, las barras, digamos, empieza a crecer fuertemente su solicitación y su deformación, crece, se profundiza las fisuras verticales y se va reduciendo por tanto la zona comprimida, hasta que en algún momento se agota la capacidad resistente de la zona comprimida y se produce una rotura brusca, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, esto puede suceder cuando la sección de armadura, es muy importante y el acero todavía no ha llegado a la fluencia, cuando el acero alcanza recién, por ejemplo, el límite de elasticidad. ¿Está bien? Por eso, bueno, sería el caso B, que acá está indicado por lo que veo, el caso B, cuando tenemos cuantías altas, el acero apenas llega al límite de elasticidad, hay un gran nivel de fisuración en esta zona, se reduce la altura comprimida y se puede producir la fractura de la cabeza más comprimida en la zona superior, ¿no? ¿Qué otro tipo de fisuras podemos tener en una viga? Bueno, fisuras como las que tenemos acá, las que están indicadas con el número 2, que son fisuras, ¿sí?, inclinadas. Esas son roturas de las que les expliqué hace un rato cuando empecé a hablar del esfuerzo de corte. Bueno, el esfuerzo, o más que el esfuerzo de corte, ¿quién produce la rotura en el hormigón? Las tensiones de tracción, las tensiones de tracción. Que donde el esfuerzo de corte es grande y la flexión o el momento flector asume menor magnitud, ¿sí?, hace que se inclinen las principales de tracción, ¿sí?, y las fisuras tengan este tipo de conformación. Entonces, la tensión principal, la sigma 1, inicia desde el borde inferior, ¿sí?, una fisura que es inclinada, perpendicular, digamos, a la trayectoria o a la dirección de esas tensiones principales, y si la armadura de corte, los estribos, por ejemplo, ¿sí?, tienen una cuantía bajita, la zona superior de la viga, que está comprimida, no es, digamos, suficiente para resistir por sí solo el nivel de esfuerzo, entonces la fisura va avanzando, se va profundizando, va penetrando la zona comprimida hasta que, en la medida que las cargas exteriores crecen, hasta que se produce una separación física de la viga. ¿Mm?
Ya vamos a ver más adelante que para evitar que se produzca esta profundización de esta grieta, la profundización de este tipo de fisuras, hay que coser, entre comillas, ¿sí?, adecuadamente la fisura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, disponiendo armaduras longitudinales, acá estas líneas punteadas justamente están esquematizando armaduras de acero, estribos que cruzan, cosen, ¿sí?, esas fisuras. Hay que disponerlos a una separación adecuada, la que dicen las normas, ¿sí?, y que han sido medidas a través de ensayos, para que no se produzca justamente el crecimiento de estas fisuras una vez que se inicie la fisura. ¿Está bien? Si las cargas crecen, o sea, se produce la fisura, las cargas exteriores crecen y no tenemos estas armaduras de acero que tomen efectivamente las tensiones que se producen, la fisura se ensancha, sigue creciendo hasta que llega a la zona comprimida del hormigón. ¿Ah? Bien, ¿qué otro tipo de fisuras o roturas más que fisuras, roturas más que fisuras podemos llegar a tener? Podemos tener esta que acá está indicada, bueno, esa es la número 2, estas que acá están indicadas como número 3, digo para seguir el orden, ¿sí? Roturas en el cordón comprimido debido al ascenso excesivo de fisuras debido a corte. Bueno, lo que les decía antes, estas fisuras diagonales van incrementándose, se va ampliando el ancho de la fisura hasta que llegamos al cordón comprimido, hasta que llegamos al cordón comprimido y se reduce la resistencia a compresión de la viga. Este tipo de fisuras pueden presentarse cuando coexisten en una misma sección valores altos tanto del esfuerzo de corte como del momento flector, ¿sí? Estas fisuras, que son fisuras, o roturas, mejor dicho, por superarse la resistencia a compresión del hormigón, se producen en secciones. Fíjense dónde está ubicada. En secciones donde hay alto corte y alto momento. Y proceden siempre de una previa fisura inclinada. Proceden siempre de una fisura inclinada. Bueno, esta otra está acá indicada, fisura número 4, tipo de rotura, tipo de rotura número 4, rotura por una excesiva compresión en el alma de la viga, en la zona, digamos, acuérdense que dijimos antes en una de las diapositivas, bueno, supongamos que la zona entre fisuras y fisuras, que está conformada, digamos, idealmente, o de manera ficticia, por hormigón resistiendo a las tensiones de compresión, si esas tensiones de compresión son elevadas, acá juega un papel importante la calidad resistente del hormigón a compresión, ¿qué es lo que pasa? Se produce el aplastamiento, la rotura de esas zonas que quedan confinadas, ficticia, entre fisura y fisura. Rotura de alma de viga. Ya vamos a ver que las normas nos dan algunos lineamientos para prevenir ese tipo de rotura, que también es una rotura brusca. Y finalmente tenemos otro tipo de rotura, que acá está indicado como señalizado como roturas tipo 5, que se verifican fundamentalmente en las zonas cercanas o colindantes a los apoyos. Ustedes saben que acá, bueno, tenemos las armaduras, esto es una viga apoyada, donde la armadura de tracción está dispuesta en zona inferior. Estas armaduras tienen que extenderse más allá de la sección en que son necesarias de acuerdo a la naturaleza del esfuerzo, ¿sí? Para que justamente se ponga en evidencia la transferencia de esfuerzos entre el hormigón y el acero por el efecto, digamos, adherente. ¿Está bien? Se tiene que establecer lo que se designa con el nombre de anclaje entre ambos materiales, y bueno, si esto está defectuosamente resuelto, podríamos tener justamente desprendimientos del hormigón que circunda las barras
produciéndose roturas de este tipo. ¿Sí? Para ello, bueno, ya vamos a ver que hay que dotar, digamos, a las barras de acero de, a veces de dobleces o de una longitud adicional para que tengan esa zona, digamos, en que se desarrolle esa transferencia de esfuerzos entre uno y otro material. ¿Ah? Así que bueno, esos son en definitiva como resumen, esos son como resumen los distintos tipos de roturas que se pueden presentar en vigas de hormigón. Bueno, esto en todo caso, la clase que viene voy a explicar cómo viene esto, y estos esquemas que tenemos acá, para ir avanzando sobre las ideas que ustedes trabajaron la clase pasada con Jorge, respecto de cómo consigo, cómo presenta la norma actual, la norma CIRSOC, la absorción de esfuerzos de corte. ¿Sí? Entonces, todo esto que desarrollaste acá viene en función de esa idea como muy primaria, muy primitiva de digamos, pensar el estado de fisuración a partir de estados tensionales compuestos por componentes principales, sigma 1 y sigma 2, lo cual da pie a la formulación de ese modelo del reticulado de Ritter y Merz. ¿Sí? Bueno, Merz justamente es un alemán que hizo muchos ensayos y que bueno que encontró, no solamente digamos sentó las bases para la teoría de la analogía del reticulado para el cálculo de esfuerzos internos y el dimensionamiento de la armadura, sino que bueno, entendió muchas de las variables que influyen en la resistencia al corte en el hormigón. Así que bueno, es fundamental, digamos, que tengamos en cuenta esas variables que él pudo deducir a partir de distintos experimentos. Bien, distintos ensayos realizados por distintos investigadores, ¿sí?, a lo largo del siglo XX fueron presentando, ¿sí?, y fueron explicitando las distintas variables que influyen justamente en la resistencia al cortante. ¿Sí? Entre ellas hay que mencionar la cuantía del acero longitudinal, esas barras de acero que disponemos para el mecanismo de flexión, ¿sí? La cuantía de acero que disponemos es una de esas variables. La longitud de la viga, y la altura de la viga. Más que en realidad la longitud y la altura, ¿sí? Tenemos que hablar o decir que la esbeltez de la viga, la esbeltez medida como una relación entre la longitud de la viga y la altura h de la sección de la pieza, tiene mayor influencia que estas dos variables por separado. ¿Sí? Pero bueno, los ensayos que prosiguieron a los de Merz dieron cuenta justamente de la influencia marcada de estos tres factores en la resistencia al corte del hormigón, que bueno, después vamos a ver que se trasladan a las distintas expresiones que nos dan a nosotros la contribución al corte que proporciona el hormigón. Con relación a la cuantía de armadura longitudinal, tenemos que decir que el desarrollo de una fisura de corte, es decir, lo que tiene que ver con la extensión de la misma, desde el borde inferior de la pieza hasta la zona comprimida de hormigón, fíjense que yo les decía, bueno, utilizo esta diapositiva. La fisura se origina en la zona inferior, y si las cargas exteriores crecen, ¿sí?, la fisura va avanzando hasta penetrar en la zona comprimida del hormigón. Bueno, ese desarrollo de la fisura de corte
depende del nivel de deformación de las armaduras traccionadas. Fíjense que acá tenemos esquemáticamente trazada la armadura longitudinal, ¿sí? Esa conformación y ese crecimiento de las fisuras depende de la deformación de las armaduras, ¿está? Y la deformación, el épsilon de las armaduras, ¿sí?, tiene que ver con la cantidad, a su vez, la cuantía, más específicamente, que las armaduras tienen. Cuanto más chiquitita sea la cuantía, cuanto más chiquitita sea la cantidad de acero, mayor va a ser la deformación de la armadura longitudinal, y por tanto, más peligroso va a ser, ¿sí?, digamos, la probabilidad de que se produzca la profundización de esa fisura o de la propagación de esa fisura de corte desde la zona inferior y hasta la cabeza comprimida de la viga, ¿está? Entonces, insisto, mientras menor sea la cuantía de acero, más se va a deformar y más peligrosidad a que se desarrollen fisuras de este tipo va a presentar la viga, ¿no? La esbeltez de la viga, en términos de estos dos factores, longitud y altura, bueno, ya lo vamos a ver en un momento a través de una serie de gráficos, pero también determinan la capacidad resistente del material. En lo que tiene que ver también con las teorías que de alguna forma digamos, fueron profundizando y que sentaron las bases de la actual norma ACI, que es fundamento de nuestra CIRSOC 201, digamos, el comportamiento del hormigón lo podemos entender a través de ensayos en laboratorios o también a partir de cómo conceptualizamos y cómo entendemos, ¿sí?, los fenómenos de fallas cuando se producen colapsos estructurales, cuando parte de una estructura se derrumba o colapsa, ¿sí?, o cuando se produce un colapso total. ¿Está bien? Son dos de las vías por las cuales podemos entender cómo trabajan los materiales estructurales. Bueno, en particular, una falla, digamos, que se produjo por los años 50, por la década del 50 del siglo XX, en unos depósitos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿sí?, fisuras que fueron predominantemente debidas a esfuerzos de corte, dieron las bases para el modelo de cortante que adoptaron en aquel momento las normas americanas, ¿sí?, y que se trasladan a las posteriores ediciones y que nosotros tomamos como referencia para nuestra CIRSOC 201. Y esos estudios posteriores que dieron cuenta de los distintos factores que determinaron los errores de diseño, de alguna manera que provocaron estos colapsos, ¿sí?, están aquí resumidos. ¿Cuáles fueron esos factores que los investigadores se dieron cuenta que tuvieron que ver con la resistencia de esas vigas de hormigón sometidas a un determinado tipo o magnitudes de cargas, y combinación de las mismas que determinaron en definitiva el fallo de los mismos? Bueno, relaciones o dimensiones geométricas, ¿sí?, de las piezas, de las vigas, a través de la altura útil, que es la altura D de las vigas. La forma de aplicación de las cargas y la distancia de las mismas al apoyo de las vigas. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, si ustedes me permiten. Vieron que les dije antes que es usual que en los laboratorios los ensayos para estudiar el corte se configuren con trenes de carga donde las mismas se aplican, ¿sí?, a una misma distancia de los apoyos. Bueno, con A se suele indicar la distancia desde el punto de aplicación de las cargas a el apoyo de las vigas. Bueno, esa relación entre la distancia de los apoyos o contra la dimensión geométrica de la altura útil en vigas, bueno, tiene mucho que ver con la resistencia a corte de las vigas. Es una de las variables fundamentales que después lo vamos a ver en algún gráfico.
esta relación, ¿sí?, tiene también una vinculación importante con la relación entre los esfuerzos a que la misma está solicitada. Bueno, estaba explicitado en la diapositiva que les mostré hace un momento, pero bueno, ya lo voy a recuperar en todo caso, ¿sí? Hablar de esta relación, distancia de la carga al apoyo o relación entre el momento y el corte, involucra las mismas variables. Es decir, la relación entre momento y corte implica la relación entre distancia al apoyo y altura útil de la viga. Bueno, esas investigaciones, esos estudios dieron cuenta de la implicancia o la influencia significativa de este parámetro sobre la resistencia a corte. ¿Tá? Posteriores estudios también, ¿sí? Digamos, profundizaron y ratificaron la influencia de la cuantía de la armadura longitudinal de las armaduras de acero, como también la cuantía de las armaduras transversales, es decir, de las armaduras que disponíamos para corte, obviamente, el mecanismo de engranamiento de los áridos gruesos, hablamos, o la transferencia por fricción entre las caras de la fisura, ¿sí? Cuando la viga se fisura, las dos caras que quedan separadas desarrollan mecanismos de fricción que hasta que no se separen por completo resisten en parte el esfuerzo cortante. Bueno, muchos de los estudios dan cuenta de ese mecanismo de trabazón o de fricción entre las dos partes en que se separa la viga a un lado y otro de la fisura, y del efecto también que producen de traba entre los áridos que quedan en esas dos caras a un lado y otro de la fisura. Bueno, yo les decía, la relación A sobre D también da cuenta de la relación entre el momento flector y el esfuerzo de corte. ¿Cómo es esta historia? Bueno, en una viga como la que tenemos aquí trazada, se desarrollan esfuerzos de flexión y corte. Ustedes saben que acá en esta viga, a ver si me sale bien, después lo borramos en todo caso, el diagrama de momentos tiene esta conformación. Viene así, constante entre los dos apoyos, después cierra así. ¿Está bien? Es lineal, perdón, salió desprolijo este último, disculpen. Y el diagrama de esfuerzos de corte tiene esta conformación. ¿Ah? Esto acá tiene que ser lineal. Recto. De carga y cargas es constante. ¿Vamos? El momento máximo es igual al producto de la carga P por la distancia del apoyo. Y el esfuerzo de corte es constante entre el apoyo y el punto de aplicación de la carga. El esfuerzo de corte lo vamos a asignar con la letra B minúscula. ¿Sí? Entonces, momento máximo P por A. Esfuerzo de corte igual a la carga P. La relación entre el momento dividido el producto de B por la altura D, ¿sí?, donde acá tenemos la influencia entre los dos esfuerzos. Fíjense, si el momento vale P por A, acá tenemos P, es igual a la relación geométrica que hay entre esta distancia de la carga y el apoyo a la altura útil de la viga. Es la altura útil de la viga, es decir, la distancia desde el borde comprimido hasta el baricentro de las armaduras traccionadas. ¿Ah? Entonces, cuando yo hablo de la influencia de esta relación, estoy hablando de la relación que hay entre los esfuerzos directamente. Cuestión que vemos acá en estos dos gráficos esquematizados, que bueno, estamos medio ya sobre la hora, hasta las 6:30 vamos a dar algo de teoría, sobre la influencia entonces que tiene, esta relación A sobre D sobre la resistencia cortante. Y miro el gráfico de la izquierda, acá estamos pensando en ese mismo esquema de viga sometida a cargas puntuales a una distancia desde el apoyo.
y que es lo que tienen medidas, digamos, las relaciones que tienen medidas sobre el eje horizontal. Y sobre el eje vertical, lo que miden es la resistencia cortante de la viga. ¿Sí? Es tan importante la posición y el tipo de carga que, fíjense que para relaciones bajitas de la relación A sobre D, ¿esto qué quiere decir relaciones bajitas A sobre D? Esto quiere decir, ¿sí?, cargas cercanas al apoyo, ¿sí? Crece la resistencia al esfuerzo de corte de la viga, ¿está bien? Para, insisto, cargas muy cercanas al apoyo, ¿sí?, crece la resistencia acortante de la viga. De alguna manera tendríamos una especie, a ver si lo tengo en alguna diapositiva anterior, tendríamos una especie, si la carga está muy cercana al apoyo, de transferencia directa de cargas, casi directa a través de una biela, al apoyo, lo cual incrementa su resistencia acortante. ¿Está bien? A es la distancia desde la carga al apoyo. ¿Bien? Se establece una especie de biela ficticia directa de transferencia de cargas desde el punto de aplicación de la carga y hasta el apoyo, y funciona en definitiva como una especie de arco atirantado, ¿sí?, donde esta primer biela inclinada transfiere la carga hacia el apoyo y la armadura inferior, ¿sí?, trabaja sometida al esfuerzo de tracción. ¿Ah? El mecanismo de arco. Funciona como un arco atirantado, ¿se entiende? Bueno, eso es verificado por los ensayos. Estas gráficas que ustedes tienen acá, justamente son las relaciones o el esfuerzo cortante o la capacidad cortante en función de esta variable. Esto lo verifican, de hecho, los ensayos. Y bueno, y en la medida que la carga se aleja, decrece la resistencia cortante. ¿No? Bueno, en este sentido es importante determinar cuál es efectivamente la resistencia cortante del material hormigón armado. Y para determinarlo, nosotros debiéramos poder realizar ensayos, ¿sí?, de vigas armadas solo con armadura longitudinal, ¿sí?, y que se, digamos, se cargan o se someten a un ensayo de cargas hasta la rotura por fisuras diagonales, digamos, por esfuerzos de corte importantes, de manera tal de determinar todos los factores que influyen en su resistencia, la resistencia propia del hormigón ante esfuerzos de corte. Y realizar ensayos de vigas en las cuales, además de la armadura longitudinal, se coloquen también armaduras transversales, o armaduras inclinadas o estribos, ¿sí?, de manera tal de, bueno, establecer, digamos, la influencia de uno y otro material en la conformación final de la resistencia cortante. Bueno, y esto efectivamente se realiza de este modo. ¿Ah? Pero bueno, haciendo un resumen de lo anterior, ¿sí?, que les había comentado, y como consecuencia de distintos estudios que se han realizado a lo largo del siglo XX y siglo XXI, y que han permitido formular distintas teorías, vemos que la resistencia al corte del hormigón, en resumen, se ve influida por todos estos factores que tenemos acá. La forma de la sección, la esbeltez, la relación L sobre H en la viga, el tipo y ubicación de las cargas, no es lo mismo si se trata de cargas distribuidas o cargas puntuales, la calidad del hormigón, la adherencia entre hormigón y acero, la cuantía de la armadura longitudinal, como de la armadura transversal, es decir, la armadura de estribo, llamémosla, si hay o no esfuerzos normales, ya sean de tracción o compresión, digamos, conjuntamente con flexión y corte,
las dimensiones del elemento, el ancho y la altura de la viga, y el recubrimiento de la armadura. Así que son bastantes los factores que influyen, y bueno, para eso justamente los distintos tipos de ensayos donde se varían cada uno de estos parámetros, nos permiten llegar a conclusiones. Como un resumen, ¿sí?, de lo que les acabo de mencionar, vamos a decir que, bueno, antes de avanzar por acá, vamos a decir, y yo les voy a dar la posta a Jorge o a Axel, que digo para que lo resuelvan en la práctica, para que puedan ver los ejercicios que siguen. La resistencia nominal del hormigón armado, la resistencia nominal B sub n, es la suma de la contribución del hormigón más la contribución de la armadura. La contribución del hormigón la vamos a llamar con B sub C. La contribución de la armadura con B sub S. ¿Sí? Bien. Les decía que los distintos tipos de ensayos que se efectúan con vigas en las cuales solamente se proporciona armadura longitudinal y no armadura de corte, permiten valorar este término de acá. Este término de acá. El valor B sub C. En tanto que, bueno, la norma nos permite, con la aplicación de la teoría del reticulado, valorar cuánto aporta la armadura, aporta la armadura para desarrollar o para constituir la resistencia nominal para esfuerzos de corte. Bueno, me adelanto un poquitito más para dejar algunas cuestiones para la clase que viene. Les muestro algún gráfico más. Digo, en lo que hace a la valoración de B sub C, contribución del hormigón a esfuerzos de corte, los distintos tipos de ensayos que se han realizado teniendo en cuenta cada una de las variables que veíamos en la diapositiva que analizamos hace un rato, se pueden resumir, ¿sí?, en una expresión que ha sido calibrada experimentalmente, que tiene esta forma que está acá abajo, donde vemos la influencia de la calidad resistente del hormigón, raíz de F'C, la cuantía de acero, la cuantía del acero longitudinal, la relación entre los esfuerzos, entre el momento flector y el esfuerzo de corte, esto que aparece por acá, ¿sí? Las dimensiones del elemento, la sección de la viga. Esta es, entonces, la expresión que nos da, digo, teniendo en cuenta varios de los factores que mencionamos antes, la contribución del hormigón para esfuerzos de corte. Tenemos acá la influencia de la calidad del hormigón, de la cuantía de armadura, de la relación de esfuerzos, de las dimensiones del elemento estructural. Bueno, aquí aparece un gráfico, resultados de distintos experimentos, de distintos ensayos, donde se ha variado justamente esto que tenemos acá, que es A sub S sobre B por D. Esto es la cuantía de acero. ¿Cómo varía la contribución del hormigón cuando cambia la cuantía de la armadura longitudinal? Toda esta nube de puntitos que tienen acá, la nube de puntitos lo que te dan es justamente, ¿sí?, el valor de la contribución del acero. Y bueno, y acá tienen el valor, teniendo en cuenta el promedio y las desviaciones respecto del promedio, es decir, el valor característico, ¿sí?, de la contribución del hormigón. ¿Está bien? Esto proviene de ensayos. Esta es la expresión llamada general en nuestro actual reglamento, que recoge varios de los aspectos que dijimos antes. Esto ante la ausencia de fuerzas normales, es decir, solamente en vigas sometidas a flexión y corte. ¿Tá? Que de manera simplificada se pueden valorar esa magnitud teniendo en cuenta solamente las dimensiones del elemento y la calidad resistente del hormigón. Fórmula simplificada para la contribución del hormigón. 1/6 de la raíz de F'C multiplicado por la sección útil de hormigón. ¿De dónde sale esto? Esto sale de los ensayos, ¿está bien? Y donde está fundamentalmente recogida la influencia de la cuantía de acero longitudinal. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cuál utilizamos? Bueno, lo que es habitual es que utilicemos la fórmula simplificada, ¿sí?
para la estimación de cuánto aporta el hormigón en este mecanismo resistente. Si tuviéramos alguna duda y que queremos ajustar los valores y tenemos la posibilidad de medir cada una de estas influencias, bueno, podemos utilizar la fórmula general, pero lo usual es que utilicemos esta de acá, ¿sí? Entonces, cada uno de estos parámetros que tenemos acá, y variándolos, nos permiten estimar en vigas solamente con armadura longitudinal y sin la colocación de armaduras transversales, cuánto es la magnitud de la contribución del hormigón, ¿sí? Que es lo que les acabo de mostrar. La clase que viene vamos a ver cómo cambia este valor de acá, ante la existencia de esfuerzos normales y, bueno, qué otras expresiones significadas aparecen para su valoración en este caso, y vamos a ver cómo se calcula la contribución del acero y, bueno, algunas otras cuestiones que, por el tiempo que tengo ahora disponible, me fui salteando en esta explicación. ¿Hay alguna duda con esto, chicos?